No todo el mundo puede lidiar con una carrera exitosa en Wall Street, declaró mi hermana Jessica con esa sonrisa arrogante, levantando su copa de champán para que todos la vieran durante el almuerzo del Día del Padre. Estaba sentado a la mesa de caoba pulida en la casa de mis padres en Greenwich, Connecticut, observando a Jessica dominar la conversación como siempre lo hacía. Ella gesticulaba teatralmente, su impecable blazer Armani captando la luz que entraba por las ventanas francesas del comedor. Es un mundo brutal, papá, continuó, dirigiéndose a nuestro padre con ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. Requiere una mentalidad específica, una resistencia que no todos tienen. Especialmente los que trabajan en, bueno, sectores más sencillos. Sus ojos se encontraron con los míos durante una fracción de segundo, y esa sonrisa fría lo dijo todo. La provocación iba dirigida a mí, como siempre. Me llamo Michael Peterson y a mis 34 años, acababa de escuchar a mi hermana mayor menospreciarme públicamente por milésima vez en mi vida. Lo que ella no sabía era que acababa de cerrar la mayor adquisición en la historia de la empresa en la que trabajo. Una adquisición que afectaría directamente a su empresa. Mantuve una expresión neutra mientras cortaba el salmón, dejando que Jessica continuara con su espectáculo. Nuestros padres, Margaret y Robert Peterson, la observaban con esa admiración familiar que conocía desde la infancia. Mi abuelo William, de 82 años, permanecía en silencio a la cabecera de la mesa, con sus agudos ojos azules observándome con una expresión que no lograba descifrar. Jessica va a cerrar un negocio muy importante esta semana, anunció mi madre con orgullo, rellenando las copas de vino. Cuéntale a Michael sobre esa fusión que estás liderando. Jessica se animó aún más, claramente satisfecha de tener un público cautivo. Es confidencial, por supuesto, pero puedo decir que está relacionado con fondos de inversión. Algo que alguien de recursos humanos probablemente no entendería, añadió con una risita venenosa. Recursos humanos. Así era como ella siempre se refería a mi trabajo, como si yo fuera un simple asistente administrativo que organizaba fiestas de oficina y resolvía disputas entre compañeros. Lo que Jessica no sabía era que yo era el director de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs desde hacía 3 años. ¿Y el gran negocio que ella estaba tan ansiosa por cerrar? Bueno, digamos que yo tenía información privilegiada al respecto. Michael siempre ha sido más práctico, continuó Jessica, ahora claramente embriagada por su propia superioridad percibida. Algunas personas nacen para los grandes negocios, otras para cuidar de la gente. No hay nada de malo en conocer tus limitaciones. Papá asintió con la cabeza, claramente impresionado por su hija mayor. Jessica siempre ha tenido visión para los negocios, dijo, cortando su filete. Desde pequeña, ya demostraba una comprensión natural de los mercados financieros. Yo lo recordaba de otra manera. Recordaba a Jessica llorando por las matemáticas en el instituto mientras la ayudaba con los deberes. La recordaba suplicándome que le copiara mis proyectos de economía en el último año de secundaria. Pero esos recuerdos parecían haber sido convenientemente borrados de la narrativa familiar oficial. ¿Y tú, Michael?, preguntó de repente el abuelo William, con una voz que cortó la conversación como una cuchilla afilada. ¿Cómo va el trabajo? Jessica se rió antes de que pudiera responder. Oh, abuelo, Michael trabaja con personas. Contrataciones, despidos, cosas así. Muy importante, por supuesto, pero no exactamente Wall Street. El silencio que siguió fue denso. El abuelo William me miraba con una intensidad que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. Él había construido un imperio inmobiliario desde cero, comenzando como un simple carpintero en los años 60. Si había alguien en esa mesa que sabía reconocer el potencial real frente a la ostentación vacía, era él. Interesante, murmuró el abuelo, con la mirada fija en mí. ¿Y qué haces exactamente en recursos humanos, Michael? Jessica estaba a punto de responder por mí de nuevo cuando levanté ligeramente la mano, decidiendo finalmente hablar. En realidad, comencé con calma, superviso procesos relacionados con cambios organizativos significativos. Cuando las empresas pasan por transiciones importantes. No era mentira. Era solo una versión extremadamente simplificada de la verdad. Jessica puso los ojos en blanco. ¿Ves? Jerga de recursos humanos. Cambios organizativos. Eso significa despedir a gente cuando la empresa necesita recortar gastos. El abuelo William se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de transiciones, Michael? Había llegado el momento. Lo podía sentir en el ambiente,
en esa tensión casi eléctrica que precede a las revelaciones importantes. Jessica seguía sonriendo, completamente ajena a lo que se avecinaba. Bueno, dijo lentamente, esta semana, por ejemplo, estoy trabajando en una transición particularmente interesante. Se trata de una empresa de fondos de inversión que está siendo reorganizada. Jessica dejó de reír. Si te gusta esta historia de tensión familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo esta revelación dará un giro completo a esta comida del Día del Padre. Porque lo que Jessica no sabía era que, mientras ella se jactaba de su gran fusión, yo ya tenía toda la información necesaria para demostrarle a mi familia quién entendía realmente de Wall Street. Y la expresión del rostro de mi abuelo me decía que él ya estaba empezando a sospechar que había más en esta historia de lo que Jessica imaginaba. La mesa permaneció en silencio durante unos tensos segundos. Jessica frunció el ceño, claramente molesta por mi vaga respuesta sobre transiciones organizativas. Era típico de ella no poder tolerar no ser el centro de atención durante más de unos minutos. En fin, dijo ella, descartando mi contribución con un gesto de la mano, como te decía, papá, esta fusión consolidará nuestra posición como uno de los principales gestores de fondos de inversión de la costa este. Conocía ese patrón desde la infancia. Jessica siempre necesitaba dominar cualquier conversación, especialmente cuando se daba cuenta de que quizá no era la persona más importante de la sala. Al crecer, había desarrollado una habilidad casi artística para menospreciarme. Cuando gané una beca para estudiar economía en Harvard, inmediatamente mencionó que su MBA en Columbia era mucho más práctico para el mundo real de los negocios. Cuando conseguí mi primer trabajo en Goldman Sachs, se rió y dijo que probablemente sería otro analista más en un mar de trajes idénticos. Lo que más me molestaba no era solo la condescendencia constante, sino cómo nuestra familia había aceptado ese discurso a lo largo de los años. Jessica se había posicionado como la hija prodigio en finanzas, mientras que yo era retratado como el hermano menor que encontró su nicho en recursos humanos. Jessica dirige ahora un equipo de 12 personas, continuó mi madre, claramente orgullosa, y trabaja directamente con algunos de los mayores inversores institucionales del país. 12 personas, repitió mi padre, impresionado. Recuerdo cuando empezabas como analista junior. Mira dónde has llegado ahora. Jessica se enderezó aún más, saboreando la admiración familiar. Se trata de visión estratégica, explicó ella con ese tono profesoral que yo conocía tan bien. No todo el mundo es capaz de ver el panorama general en los mercados financieros. Se necesita intuición natural para identificar oportunidades de crecimiento y consolidación. Me mordí la lengua para no mencionar que ella me había llamado 3 años atrás, en pánico, pidiendo ayuda para entender derivados complejos para una presentación importante. O que yo había pasado 2 noches enteras explicándole conceptos básicos de fusiones y adquisiciones por teléfono. ¿Y cuál es exactamente el enfoque de tu empresa actual, Jessica?, preguntó de repente el abuelo William, con una voz que cortó la conversación como una navaja. Jessica se animó, claramente satisfecha de tener la atención del patriarca de la familia. Somos Meridian Capital, dijo con orgullo. Nos especializamos en fondos de crecimiento de mediana capitalización, con un enfoque particular en la tecnología emergente y los sectores de energía renovable. Casi me atraganto con el vino. Meridian Capital. Era exactamente la empresa que aparecía en los documentos de adquisición que tenía sobre la mesa hacía 3 semanas. Interesante, murmuró el abuelo, con la mirada oscilando entre Jessica y yo. ¿Y cómo va la empresa últimamente? Por una fracción de segundo, vi algo pasar por el rostro de Jessica. Un destello de incomodidad, rápidamente enmascarado por su habitual sonrisa de confianza. Estamos navegando algunos desafíos de mercado, ella admitió, pero nada que nuestra estrategia de consolidación no pueda resolver. Por eso esta fusión es tan importante. Desafíos de mercado. Era una forma interesante de describir lo que yo sabía que eran pérdidas sustanciales en el último trimestre y una situación de liquidez preocupante. Michael, dijo de repente el abuelo William, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia mí. Tu empresa se enfrenta al tipo de transición organizativa que describe Jessica. Sentí el peso de la pregunta. El abuelo William no hacía preguntas sin sentido. A sus 82 años, su mente seguía siendo afilada como una navaja y tenía un talento innato para detectar inconsistencias. A veces, respondí con cautela. Depende de la situación específica de la empresa. Jessica se rió, con ese sonido condescendiente que conocía desde mi adolescencia. Oh, abuelo, Michael no trabaja con fusiones reales.
Él se encarga de cuestiones de personal cuando las empresas reducen su plantilla. Es muy diferente de lo que yo hago. Reducir personal, repitió papá, asintiendo con comprensión. Debe de ser difícil lidiar con los despidos. Mantuve una expresión neutra, aunque por dentro me divertía la ironía. Si ellos supieran que había pasado los últimos 6 meses estructurando la adquisición que literalmente salvaría a la empresa de Jessica de la quiebra. De hecho, continuó el abuelo William, ignorando la interrupción de Jessica, tengo curiosidad por tu perspectiva, Michael. En tu experiencia con estas transiciones organizativas, ¿cuál es generalmente el destino de los equipos de liderazgo cuando una empresa se reorganiza? La pregunta flotó en el aire como una trampa a la espera de ser activada. Podía sentir como Jessica me observaba, probablemente preguntándose por qué el abuelo estaba tan interesado en mi opinión sobre los negocios. Bueno, comencé lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, eso depende mucho del motivo de la reorganización. Si se trata de una adquisición por fuerzas del mercado, a veces se mantiene el liderazgo existente como consultores. Otras veces, dejé la frase en suspenso. ¿Otras veces qué?, preguntó Jessica, con un tono de irritación en la voz. Otras veces hay cambios significativos en la estructura de mando. Terminé. El abuelo William se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y en tu trabajo actual, Michael, estás lidiando con algún caso interesante de este tipo? El momento estaba cargado de tensión. Podía sentir que estábamos llegando a un punto de inflexión, en el que tendría que decidir cuánto revelar. De hecho, dije lentamente, hay un caso particularmente complejo que estoy supervisando esta semana. Una empresa de gestión de fondos que estaba enfrentando algunos desafíos financieros significativos. Jessica dejó de cortar la comida. ¿Qué tipo de empresa de gestión de fondos? Mediana, respondí, manteniendo un tono informal. Especializada en crecimiento, con cierto enfoque en la tecnología y las energías renovables. El tenedor de Jessica chocó contra el plato. Ella me miraba fijamente, con una expresión de creciente sospecha apoderándose de su rostro. Michael, dijo ella lentamente, ¿no estará sugiriendo que? No estoy sugiriendo nada, la interrumpí suavemente. Solo respondo a las preguntas del abuelo sobre el tipo de trabajo que hago. Mamá nos miraba confundida. ¿Está pasando algo aquí que yo deba saber? El abuelo William se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Era la expresión que recordaba de mi infancia, cuando estaba a punto de enseñarme una lección importante. Jessica, dijo él con calma, quizás puedas contarnos más sobre esa fusión que estás liderando. Específicamente, ¿quién es la empresa compradora? El color comenzó a desaparecer del rostro de Jessica. Ella abrió la boca, luego la cerró, claramente luchando por formar una respuesta. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el abuelo William ya lo sabía. De alguna manera, el hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, que todavía leía el Wall Street Journal religiosamente todas las mañanas, ya había conectado los puntos. Y ahora, mientras Jessica luchaba por encontrar las palabras, mientras mis padres miraban confusos alrededor de la mesa, yo sabía que el almuerzo del Día del Padre estaba a punto de tomar un rumbo que ninguno de nosotros había planeado. Especialmente Jessica. La única pregunta que quedaba era, ¿debía dejar que ella siguiera cavando su propia tumba con mentiras, o era hora de empezar a revelar quién era realmente el que entendía de Wall Street en esta familia? La tensión en el comedor era casi palpable. Jessica había dejado de comer por completo, con los ojos fijos en mí con una mezcla de sospecha y pánico creciente. Michael, dijo ella lentamente, con la voz desprovista de toda la confianza anterior, tienes que ser más específico sobre esa empresa de gestión de fondos. Antes de que pudiera responder, el abuelo William se inclinó hacia adelante. Jessica, querida, ¿por qué no nos cuentas primero los términos de esa fusión? ¿Cuál es el valor de la transacción? Jessica dudó, claramente incómoda con la pregunta directa. Bueno, es información confidencial, abuelo. No puedo revelar detalles específicos antes del anuncio oficial. Claro, asintió el abuelo con comprensión, pero seguro que puedes darnos una idea general. ¿Tu empresa está siendo comprada o está comprando otra? Fue en ese momento cuando vi el primer destello real de miedo en los ojos de Jessica. Ella miró alrededor de la mesa, buscando una salida, pero solo encontró caras expectantes esperando su respuesta. Meridian está entrando en una asociación estratégica, murmuró finalmente ella. El abuelo William sonrió sutilmente. Interesante elección de palabras. Alianza estratégica. Michael,
Ese es el término técnico que usan en recursos humanos para este tipo de transacción. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro estaba impresionado por la perspicacia de mi abuelo. Depende del contexto específico, respondí diplomáticamente. Jessica se levantó bruscamente de la mesa. ¿Qué saben ustedes? Creo que Michael está tratando de hacerse parecer más importante de lo que realmente es. Él trabaja con despidos, no con fusiones corporativas. Siéntate, Jessica, dijo el abuelo William con firmeza, su voz cargada de la autoridad que lo había convertido en un empresario exitoso. No hemos terminado nuestra conversación. Ella se sentó a regañadientes, pero su postura defensiva era evidente. Michael, continuó el abuelo, en tu experiencia con estas transiciones organizativas, ¿cuál es el papel típico del Departamento de Recursos Humanos durante una adquisición? Era una pregunta cargada, y sabía que el abuelo William me estaba dando la oportunidad de empezar a revelar la verdad sin que pareciera que estaba alardeando. Bueno, comencé con cautela. Depende de la estructura de la transacción. En algunas adquisiciones, especialmente cuando la empresa adquirida está atravesando dificultades financieras, el Departamento de Recursos Humanos puede participar desde las primeras fases de la diligencia debida. Jessica me miró fijamente. ¿Diligencia debida? ¿Desde cuándo sabes de diligencia debida? Jessica, intervino mamá con suavidad, deja que Michael hable. Gracias, mamá. Como te decía, cuando una empresa más grande está considerando adquirir una más pequeña que posee tecnología valiosa pero tiene problemas de flujo de caja, es fundamental evaluar no solo los activos tangibles, sino también el capital humano. Papá parecía confundido, pero interesado. Suena bastante complejo, Michael. No sabía que los recursos humanos estuvieran involucrados en ese nivel de operaciones comerciales. Jessica soltó una risa forzada. No lo es. Él está tratando de parecer importante usando jerga que probablemente aprendió en Internet. En ese momento sentí que se me agotaba la paciencia. Años de condescendencia, de que menospreciaran mi trabajo, de que me trataran como un fracaso en la familia, todo salió a la superficie. Jessica, dije con calma, ¿desde cuándo Meridian Capital está operando con pérdidas? El silencio que siguió fue ensordecedor. El color se borró por completo del rostro de Jessica. ¿Qué quieres decir?, susurró ella. Solo tengo curiosidad, continué, manteniendo mi tono casual, porque según los informes financieros que han pasado por mi mesa, Meridian ha perdido aproximadamente $12 millones en el último trimestre, principalmente debido a inversiones mal calculadas en startups tecnológicas que no han logrado los rendimientos prometidos. Jessica se puso de pie de nuevo, esta vez claramente agitada. Tú no tienes acceso a esa información. Trabajas en RRHH. Técnicamente, intervino el abuelo William con una sonrisa creciente. Él dijo que trabaja en transiciones organizativas. Nunca dijo que fuera de RRHH. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento de la verdad. Mi cargo oficial, dije lentamente, saboreando cada palabra, es director de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs. He supervisado más de 40 transacciones en los últimos 3 años, con un valor total de aproximadamente $2.500 millones. El impacto en la mesa era palpable. Mamá dejó caer el tenedor. Papá abrió y cerró la boca varias veces sin poder hablar. Jessica parecía haber visto un fantasma. Eso es imposible, logró decir ella finalmente. Me lo habrías contado. ¿Habrías? ¿Contarte qué, Jessica? Que, contrariamente a tus 20 años de declaraciones sobre cómo no entiendo las finanzas, ¿en realidad superviso algunas de las transacciones más importantes de Wall Street? ¿Cuándo exactamente debería haberlo mencionado? Entre tus explicaciones sobre cómo el marketing no es un trabajo real o tus charlas sobre cómo solo las personas especiales pueden lidiar con la presión financiera. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Jessica, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira y humillación. Me hiciste quedar como una idiota, lo acusó. Nunca dije una palabra en tu contra, respondí con firmeza. Solo permanecí en silencio mientras construías una narrativa sobre nuestras respectivas carreras que no se correspondía con la realidad. El abuelo William se reclinó en su silla, claramente satisfecho. Michael, quizá puedas aclararnos esta transacción concreta que está supervisando, la que involucra a una empresa de gestión de fondos con problemas financieros. Jessica me miraba con creciente horror, dándose cuenta claramente de hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, comencé,
Decidiendo que era hora de revelar toda la verdad, Goldman Sachs fue contratada para facilitar la adquisición de Meridian Capital por uno de nuestros clientes corporativos. La transacción está programada para cerrarse la próxima semana. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del reloj de pared en el pasillo. Michael, susurró finalmente mi madre, ¿estás diciendo que estás involucrado en la compra de la empresa de Jessica? No solo involucrado, respondí con calma. Yo estructuré toda la transacción. Jessica se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Saboteaste mi empresa. Deliberadamente. He salvado tu empresa, la interrumpí con firmeza. Meridian estaba a 3 semanas de la quiebra total. Los inversores estaban listos para liquidar todos los activos. Esta adquisición salvará 68 puestos de trabajo y garantizará que los clientes de Meridian no pierdan sus ahorros para la jubilación. La comprensión de lo que había sucedido comenzó a extenderse por el rostro de Jessica como tinta derramada. Durante años, ella me había tratado como un fracaso, como alguien que no podía lidiar con el mundo de los negocios reales. Y ahora descubría que el hermano al que había menospreciado había salvado literalmente su carrera. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó ella, con voz apenas audible. ¿Sobre los problemas financieros de Meridian? Unos 6 meses. ¿Sobre tu puesto específico en la empresa? 3 meses. Y nunca dijiste nada. ¿Qué debería haber dicho, Jessica? Durante todos estos años, cuando le explicabas a nuestra familia que yo no entendía nada de negocios, debería haberte interrumpido para mencionar que estaba literalmente estructurando transacciones por valor de miles de millones. Papá finalmente encontró su voz. Michael, ¿por qué nunca nos contaste sobre tu verdadero trabajo? Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Porque, dijo mirando directamente a Jessica, aprendí pronto en esta familia que era más fácil dejar que otros brillaran que explicar constantemente porque yo también merecía reconocimiento. Las implicaciones de mi declaración flotaban sobre la mesa como un humo denso. Años de dinámica familiar, de suposiciones no cuestionadas, de historias que nos habíamos contado a nosotros mismos sobre quiénes éramos y qué valíamos, todo eso se estaba reescribiendo en tiempo real. Jessica estaba llorando ahora, pero logró formular una pregunta: ¿qué pasa con mi trabajo? Era la pregunta que estaba esperando. La pregunta que determinaría no solo el futuro de su carrera, sino posiblemente el futuro de nuestra relación como hermanos. Y mientras toda la familia esperaba mi respuesta, me di cuenta de que tenía más poder en ese momento que en cualquier otro momento de nuestras vidas. El poder de decidir si esto sería una lección de humildad o una destrucción total. El poder de elegir entre la venganza o la redención. Sobre tu trabajo, comencé lentamente, saboreando el momento que había imaginado durante meses. Eso depende completamente de ti, Jessica. La confusión en su rostro era casi cómica. ¿De qué estás hablando? Bueno, dije recostándome en la silla, cuando estructuré la adquisición, incluí una cláusula específica sobre la retención de talentos clave. La empresa compradora está particularmente interesada en mantener a los gerentes con un conocimiento profundo de las carteras existentes. El abuelo William se inclinó hacia adelante, claramente fascinado por la dinámica que se estaba desarrollando. Continúa, Michael. La cuestión es, continué, que el puesto de Jessica en la nueva estructura organizativa requiere la aprobación del director de integración. Y da la casualidad, hice una pausa dramática, de que yo soy el director de integración para esta transacción específica. El silencio en la sala era absoluto. Papá había dejado de masticar por completo. Mamá miraba entre Jessica y yo como si estuviera viendo un partido de tenis especialmente intenso. «Lo has planeado», susurró Jessica, mientras la comprensión se extendía por su rostro como tinta en agua. «Has elegido deliberadamente mi empresa». «En realidad», respondí con calma, «no la elegí. Meridian Capital apareció en nuestra lista de posibles objetivos hace 6 meses. No fue hasta que vi el nombre completo de Jessica Hayes en los documentos de diligencia debida cuando me di cuenta de la interesante coincidencia». «Coincidencia», repitió ella con amargura. «Completamente», confirmé. Pero cuando me di cuenta de que estaba tratando con la empresa de mi hermana, tuve que tomar algunas decisiones éticas importantes. El abuelo William asintió con aprobación. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, informé inmediatamente a mis superiores sobre el posible conflicto de intereses. En segundo lugar, me negué a negociar directamente los términos o los precios. En tercer lugar,
Documenté meticulosamente cada decisión para garantizar que se basaran exclusivamente en méritos comerciales. Jessica me miraba con una mezcla de horror y fascinación. Tuviste acceso a todos nuestros datos financieros. Todo el due diligence habitual, confirmé. Balances generales de los últimos 5 años, análisis de flujo de caja, evaluación de cartera, estructura de deuda, proyecciones de ingresos. Hice una pausa. Fue esclarecedor. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó papá, claramente tratando de seguir la conversación. Significa, dije con cautela, que he tenido una visión completa de la situación real de Meridian Capital frente a la narrativa que Jessica nos había contado. Mamá frunció el ceño. ¿Qué tipo de narrativa? Jessica cerró los ojos, claramente dándose cuenta de a dónde iba esto. Bueno, comencé, durante los últimos 2 años, Jessica nos ha hablado de negocios cerrados que, según los registros contables, en realidad han resultado en pérdidas significativas. Ella mencionó la expansión del equipo cuando, en realidad, la empresa había despedido a 23 personas en el último año. Y esos logros con nuevos clientes institucionales. Miré directamente a Jessica. 3 de ellos rescindieron sus contratos en el último trimestre. La humillación en el rostro de Jessica era casi dolorosa de ver. Casi. Pero lo más interesante, continué, fue descubrir que Jessica había solicitado préstamos personales contra acciones de la empresa 3 veces en los últimos 18 meses. Préstamos que ella utilizó para mantener las apariencias, el apartamento caro, la ropa de diseño, las vacaciones en los Hamptons que publicaba en Instagram. Heather, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Jessica, no me dijiste nada de los préstamos. Porque lo iba a arreglar todo, estalló Jessica, con lágrimas corriendo por su rostro. La fusión lo iba a arreglar todo. Solo necesitaba unos meses más. ¿Para seguir mintiendo?, pregunté suavemente. Para arreglar las cosas, gritó ella. No entiendes la presión a la que estaba sometida. Todo el mundo esperaba que fuera una brillante empresaria de éxito. No podía admitir que estaba fracasando. Fue en ese momento cuando el abuelo William intervino, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Jessica, dijo con firmeza, le has mentido a tu familia sobre tu situación financiera, has construido una personalidad basada en éxitos falsos y has tratado a tu hermano como un fracasado cuando le estaba literalmente salvando tu carrera. ¿Es eso cierto? Jessica abrió y cerró la boca varias veces antes de poder susurrar un sí, casi inaudible. El abuelo se volvió hacia mí. ¿Y tú, Michael, cuánto tiempo llevas teniendo acceso a toda esta información? 3 meses, admití. Y durante esos 3 meses, Jessica siguió tratándote como si no entendieras de negocios. Sí, señor. ¿Y tú lo permitiste? Era una pregunta cargada. Sí, dije con calma. Lo permití. ¿Por qué? Respiré hondo. Era la pregunta que me había hecho durante semanas mientras estructuraba la transacción. Porque, dije lentamente, quería entender si Jessica era fundamentalmente una mala persona que deliberadamente me menospreciaba, o si era una persona asustada que estaba tan desesperada por mantener una imagen que había perdido el sentido de la proporción. Jessica me miraba ahora con una expresión que no podía interpretar. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó el abuelo. Que ella es mi hermana, dije simplemente. Y que la familia significa dar a las personas la oportunidad de ser mejores que sus peores decisiones. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso ni incómodo, sino reflexivo. Entonces, dijo Jessica vacilante, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije, sacando mi teléfono del bolsillo, tienes una opción. Puedo hacer una llamada que garantiza tu puesto como consultora senior en la estructura posterior a la adquisición. El salario sería aproximadamente el 80% de lo que ganas actualmente, pero con participación en los beneficios y potencial de crecimiento real basado en el rendimiento. Sus ojos se iluminaron con cautelosa esperanza. Oh, continué, puedes rechazar la oferta y buscar oportunidades en otros lugares. Con una recomendación positiva mía, por supuesto. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella, genuinamente confundida. Después de cómo te traté. Era una pregunta justa. Durante años había fantaseado con un momento como este, en el que tendría el poder de humillar a Jessica como ella me había humillado a mí. En el que podría demostrar definitivamente quién entendía realmente de negocios. Pero sentado a esa mesa,
mirando a mi familia, me di cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. Porque, dije, he descubierto que tener razón es mucho menos satisfactorio que ayudar a alguien a quien quiero a encontrar un camino mejor. Jessica empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de humillación. Lo siento mucho, susurró ella. Siento mucho todo lo que hice. Por menospreciarte, por mentir sobre mi situación, por hacerte sentir que no eras lo suficientemente bueno cuando tú estabas siendo increíble todo el tiempo. Era la disculpa que había esperado durante años. Acepto tus disculpas, dije con sinceridad. Pero tenemos que establecer algunas reglas nuevas. ¿Cuáles? Primero, no más mentiras sobre nuestras carreras. Si estás pasando por un mal momento, cuéntanoslo. Las familias se ayudan entre sí. Segundo, no me trates como si fuera un empleado de oficina incompetente. Tercero, sonreí levemente, quizás podrías darme algo de crédito por haber construido una carrera bastante sólida en Wall Street. Jessica se rió entre lágrimas. Más que sólida. Lo que has hecho, estructurar una adquisición de tal magnitud, es impresionante, Michael. Realmente impresionante. Eran palabras que llevaba años esperando oír. El abuelo William aplaudió una vez, un sonido que rompió el emotivo momento. Bueno, dijo con evidente satisfacción, esta ha sido sin duda la comida del Día del Padre más educativa que hemos tenido nunca. Mamá, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Michael, querido, estoy muy orgullosa de ti. No solo por tu éxito profesional, sino por la elegancia con la que has manejado esta situación. Y Jessica, añadió papá, también estamos orgullosos de ti por admitir tus errores y aceptar ayuda. Si has estado siguiendo esta historia de revelaciones familiares y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal, porque las historias sobre familias que encuentran el camino de vuelta a la vida son las que más nos llegan al corazón. Mientras la tensión en la sala comenzaba a disiparse, me di cuenta de que aún quedaba una conversación importante por tener. Una conversación sobre cómo íbamos a seguir adelante a partir de ahí, y cómo dos carreras en Wall Street podrían finalmente coexistir en la misma familia. Pero primero, Jessica tenía que hacer una llamada. Y yo tenía que escribir una recomendación. Sobre esa llamada que mencionaste, dijo Jessica vacilante, ¿cuándo exactamente tienes que hacerla? Miré mi teléfono de forma teatral. En realidad, debería haberla hecho hace una hora. La fecha límite para confirmar las retenciones de personal es hoy a las 3 de la tarde. El pánico instantáneo en sus ojos fue casi cómico. Michael, por favor. Tranquila, dije, levantando la mano. Aún tenemos tiempo. Pero primero necesito algo más de información. El abuelo William se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué tipo de información? Bueno, comencé, sacando una carpeta de mi chaqueta, una carpeta que había traído a propósito para esta comida. Durante el proceso de diligencia debida, hemos descubierto algunas irregularidades interesantes en los informes de Meridian. Jessica palideció. ¿Qué tipo de irregularidades? Abrí la carpeta lentamente, saboreando cada segundo de tensión. Veamos, transferencias no autorizadas entre cuentas, informes de gastos inflados, y mi favorita, 3 clientes, fantasmas, que generaron comisiones sustanciales, pero cuyas inversiones nunca existieron realmente. El silencio en la mesa era absoluto. Jessica parecía a punto de vomitar. Michael, susurró ella, puedo explicarlo. Oh, estoy seguro de que puedes, dije con calma. De hecho, vas a tener que explicarlo. Al FBI. La palabra FBI flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. ¿Qué? Exclamó mamá, la primera en romper el silencio. Es el protocolo habitual, expliqué con naturalidad. Cuando descubrimos pruebas de fraude durante una adquisición, estamos obligados a informar a las autoridades competentes. Ya envié el informe inicial esta mañana. Jessica se levantó tan bruscamente que tiró la silla. Me has entregado al FBI. He cumplido con mi obligación legal, la corregí. La diferencia entre un error contable honesto y un fraude intencionado la determinará la investigación. Pero dijiste que me ayudarías, gritó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Y lo haré, dije con firmeza. Dependiendo de tus próximas decisiones. El abuelo William observaba el intercambio con fascinación. Continúa, Michael. Verán, expliqué, durante la investigación,
descubrí que Jessica no actuaba sola. Había un socio silencioso detrás de las irregularidades. Alguien que se aprovechó de su posición para desviar fondos de los clientes. Jessica me miró con desesperada esperanza. ¿Encontraste pruebas contra Richard? Richard Mansfield, confirmé, consultando mis documentos. Su antiguo supervisor en Meridian, que convenientemente se jubiló hace 6 meses, justo antes de que se descubrieran las discrepancias. La expresión de Jessica pasó de la desesperación a la confusión. ¿Cómo supiste de Richard? Porque, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa, he pasado los últimos 3 meses no solo estructurando la adquisición, sino construyendo un caso federal contra él. La revelación cayó sobre la mesa como un rayo. Jessica me miró como si me viera por primera vez. No solo estaba salvando mi empresa, murmuró ella. Me estaba salvando de ir a la cárcel. Richard Mansfield falsificó su firma en 17 documentos diferentes. Continué. Utilizó sus credenciales de acceso para transferir fondos sin su conocimiento. Y lo más interesante, él planeaba dejar que usted cargara con la culpa cuando todo saliera a la luz. Papá finalmente encontró su voz. ¿Jessica estaba siendo incriminada? Por completo, confirmé. Richard construyó un caso casi perfecto contra ella. Si Meridian hubiera quebrado como él esperaba, Jessica habría sido el chivo expiatorio ideal. Una joven ejecutiva ambiciosa que supuestamente robó a los clientes para mantener su extravagante estilo de vida. Jessica se desplomó en su silla, aplastada por el peso de la revelación. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque, dije con delicadeza, necesitaba que actuaras con naturalidad mientras reunía pruebas. Si hubiera sabido que te estaban investigando, podrías haber hecho algo que comprometiera el caso. Pero la comida de hoy, susurró ella, ¿lo planeaste todo? Asentí. Necesitaba testigos para el momento en que admitieras públicamente que no tenías conocimiento de las irregularidades. Tus palabras aquí hoy, delante de la familia, son fundamentales para demostrar tu inocencia. El abuelo William aplaudió lentamente. Brillante. Absolutamente brillante. Hay más, continué, pasando una página de los documentos. Richard no sabía que yo estaba investigando. De hecho, él se puso en contacto conmigo hace 2 semanas para intentar sabotear la adquisición. ¿Qué? Exclamó Jessica. Él creía que si Meridian quebrara, sería más fácil encubrir sus delitos. Así que me ofreció información, privilegiada, sobre supuestas irregularidades en la empresa, intentando utilizarla a usted como cebo. Ese bastardo, murmuró Jessica, con la ira sustituyendo al SOC. Fue en ese momento cuando supe con certeza que usted era inocente, dije. Richard estaba tan seguro de que podría implicarla que reveló detalles que solo el verdadero culpable podría conocer. Mamá nos miraba con creciente admiración. Michael, ¿tú has orquestado todo esto? Con ayuda, admití. El Departamento de Delitos Financieros del FBI ha sido de gran ayuda. Ya estaban investigando a Richard por actividades similares en otras empresas. Jessica me miraba con una mezcla de gratitud y asombro. Ha salvado mi carrera y mi libertad. De hecho, dije, mirando mi reloj, aún no he terminado. Cogí mi teléfono y marqué un número. ¿Agente Morrison? Soy Michael Peterson. Sí, ella ha confirmado públicamente que no tenía conocimiento de las transferencias no autorizadas. Exacto, delante de 5 testigos. Jessica escuchaba con creciente alivio mientras yo confirmaba su inocencia al FBI. Perfecto, dije por teléfono. ¿Y Richard? Pausa. Excelente. Gracias, agente Morrison. Colgué y miré a Jessica. Richard Mansfield fue arrestado esta mañana cuando intentaba embarcar hacia las Islas Caimán con $2,5 millones en cuentas offshore. El alivio en el rostro de Jessica fue instantáneo y absoluto. ¿Se acabó? Casi, dije, sacando otro documento de la carpeta. Hay una última cosa. Jessica se tensó de nuevo. ¿Qué? El puesto de consultora senior que le ofrecí. Sonreí. En realidad, es directora de desarrollo empresarial, con un sueldo un 20% superior al actual y participación íntegra en los beneficios. Ella parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Por qué? Porque descubrí que tus ideas de inversión en energía renovable eran brillantes. Los problemas de Meridian eran todos operativos y éticos, no estratégicos.
Tienes una visión real para identificar oportunidades de crecimiento. Jessica comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de puro alivio. Además, añadí, nuestra nueva empresa necesitará a alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como los relacionales de las inversiones sostenibles. Alguien que pueda tender puentes entre ingenieros e inversores. ¿Nuestra empresa?, preguntó ella. Peterson y Peterson Investment Solutions, anuncié. Especializada en fusiones y adquisiciones sostenibles. Tú como directora de desarrollo y yo como director de operaciones. El abuelo William se rió a carcajadas por primera vez en toda la comida. Ahora entiendo por qué sois mis nietos. Los dos pensáis 3 pasos por delante. Jessica me miraba con admiración. ¿Habías planeado nuestra reconciliación desde el principio? Planeé tu destitución desde el principio. La corregí. La reconciliación dependía de que hoy tomaras las decisiones correctas. ¿Y si no lo hubiera hecho? Entonces estarías buscando trabajo el lunes, respondí con sinceridad. Pero, conociéndote como te conozco, sabía que, cuando te enfrentaras a la verdad, elegirías hacer lo correcto. Jessica se levantó y se acercó a mí, dándome el primer abrazo sincero que habíamos compartido en años. Gracias, susurró ella. Por todo. Por salvarme, por creer en mí, por ser un hermano mejor de lo que merezco. Somos familia, dije simplemente. Eso es lo que hacen las familias. Pero mientras abrazaba a mi hermana, miré por encima de su hombro al abuelo William, quien me hizo un gesto casi imperceptible de aprobación. Él había entendido desde el principio que este almuerzo del Día del Padre no se trataba de venganza ni humillación. Se trataba de justicia, redención y el delicado arte de convertir una familia rota en algo más fuerte que antes. 6 meses después de aquel almuerzo del Día del Padre que lo cambió todo, estaba sentado en la sala de conferencias de Peterson y Peterson Investment Solutions, observando a Jessica dirigir una presentación para inversores sobre nuestro primer gran proyecto, la adquisición sostenible de una empresa de energía solar en dificultades. Ella hablaba ahora con confianza genuina, no con la arrogancia forzada de antes. Sus ideas sobre las inversiones en energías renovables habían demostrado ser no solo visionarias, sino también extremadamente rentables. En solo medio año, nuestra empresa ya había estructurado 3 adquisiciones exitosas. No se trata solo de salvar empresas, explicaba Jessica a los inversores, sino de transformarlas en modelos sostenibles que generen valor real para la sociedad. Cuando terminó la presentación y los inversores se marcharon impresionados, Jessica se volvió hacia mí con una sonrisa sincera. ¿Recuerdas cuando dijiste que la familia significa dar a las personas la oportunidad de ser mejores que sus peores decisiones?, me preguntó. Lo recuerdo, respondí. Bueno, gracias por darme esa oportunidad. Incluso cuando no la merecía. La transformación de Jessica había sido notable. Lejos de la presión de mantener una fachada imposible, había encontrado su verdadera fuerza. Sus ideas siempre habían sido brillantes, solo necesitaba un entorno en el que pudiera admitir cuando no sabía algo. Hablando de segundas oportunidades, dije, cogiendo un sobre de mi escritorio, esto ha llegado hoy. Jessica miró al remitente y frunció el ceño. Richard Mansfold. Una carta desde la cárcel, confirmé. Al parecer, quiere pedir perdón. Jessica se rió con amargura. ¿Después de intentar destruirme? Ella abrió la carta y la leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de ira a algo que parecía comprensión. Dice que siempre me ha envidiado, murmuró. Que vio mi potencial y quiso destruirlo antes de que me diera cuenta de lo que era capaz de hacer. Y que ver crecer nuestra empresa desde la cárcel le hizo darse cuenta de que habría sido más inteligente intentar ser mi mentor en lugar de mi saboteador. Jessica dobló la carta con cuidado. Le responderé. No para perdonarlo por completo, sino para decirle que espero que aproveche el tiempo en la cárcel para convertirse en una mejor persona. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de la nueva Jessica, firme, pero no vengativa. Nuestros padres se habían adaptado sorprendentemente bien a la verdad sobre nuestras carreras. Mamá ahora se jactaba por igual de sus 2 hijos, y papá incluso había empezado a leer el Wall Street Journal para estar al tanto de nuestros negocios. Pero fue el abuelo William quien mejor resumió la situación durante nuestra cena familiar de la semana anterior. Ya saben, dijo, mirándonos a Jessica y a mí, construí mi imperio porque aprendí pronto que el verdadero éxito no viene de menospreciar a los demás, sino de elevar a quienes están a tu lado. Les ha costado un poco, pero al final lo han entendido. La lección más importante que aprendí durante todo este proceso no fue sobre la venganza o la justicia,
sino sobre el poder de la paciencia y la compasión estratégica. Podría haber destruido a Jessica públicamente en ese almuerzo. Podría haber dejado que ella enfrentara las consecuencias de los crímenes de Richard sola. Podría haber usado mi conocimiento para humillarla de la misma manera que ella me había humillado durante años. Pero descubrí que el verdadero poder no está en aplastar a tus enemigos, sino en convertirlos en aliados. Jessica no era mi verdadera enemiga, era una persona asustada que intentaba mantener una imagen imposible. El verdadero enemigo era Richard, que manipuló esa inseguridad para sus propios fines. Al salvar a Jessica, no solo recuperé a mi hermana, sino que gané la mejor socia comercial que podría imaginar. Michael, dijo Jessica, interrumpiendo mis pensamientos, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Aquel día, cuando se lo contaste todo a la familia, ¿siempre supiste que me ofrecería ser tu socia? Pensé detenidamente en la pregunta. Sinceramente, tenía 3 planes diferentes preparados. Uno en el que reaccionabas bien y nos hacíamos socios. Uno en el que reaccionabas mal, pero aceptabas ayuda para reconstruirte. Y otro en el que te negabas a aceptar la responsabilidad. ¿Y qué plan esperabas que se cumpliera? El primero, admití. Porque, a pesar de todo, te conocía mejor que tú a ti misma. Sabía que, cuando te enfrentaras a la verdad, tomarías la decisión correcta. Jessica sonrió. Siempre has sido el más listo de los dos. No, la corregí. Siempre has sido tan inteligente como yo. La diferencia es que tú has pasado años intentando demostrárselo a las personas equivocadas. Richard Mansfield pasó de ser un hombre poderoso y respetado a un delincuente condenado a 5 años de cárcel por fraude financiero. Lo perdió todo, su carrera, su reputación, su familia y su libertad. Jessica pasó de ser una ejecutiva desesperada que fingía tener éxito a una empresaria genuinamente visionaria que construye el futuro de las finanzas sostenibles. ¿Y yo? Pasé de ser un hermano amargado que guardaba rencor a un socio comercial que realiza el tipo de trabajo con el que siempre soñé. A veces, las mejores historias de venganza son aquellas en las que todos salen mejor parados al final, excepto aquellos que realmente merecían ser castigados. Si esta historia de transformación familiar y justicia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias sobre cómo la verdad, cuando se revela en el momento adecuado, no solo puede corregir injusticias, sino también crear oportunidades que nadie imaginaba posibles. Porque al final, descubrí que el mejor tipo de venganza no es la que destruye a tu oponente, sino la que construye algo tan extraordinario que hace que la pelea original sea irrelevante. La última vez que supe de Richard, estaba participando en un programa de rehabilitación financiera en la cárcel. Jessica y yo, la semana pasada cerramos nuestra 10ª adquisición exitosa. El abuelo William tenía razón. El verdadero éxito no viene de menospreciar a los demás, sino de elevar a quienes están a tu lado.